Bajo las arenas doradas de Egipto se esconden secretos que desafían la imaginación. Un tiburón con patas. Un libro antiguo que se atreve a predecir el fin del mundo. Estás a punto de descubrir 20 hallazgos extraordinarios que han cambiado lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. Vamos a empezar. En el año 2019, arqueólogos del proyecto Sea-Caid excavaron cerca de un antiguo templo en el puerto de Berenica. Encontraron evidencia de rituales desconocidos en un complejo llamado el Templo del Halcón, construido hace aproximadamente 1700 años. En ese tiempo, los nómadas de Nubia controlaban la región. Los historiadores creen que el templo fue adaptado para las prácticas religiosas de los nómadas. Descubrimientos como objetos rituales, una estela con reglas sagradas y restos de halcones apoyan esta teoría. Lo curioso es que muchos de los halcones mostraban señales de haber sido modificados deliberadamente, algo inesperado porque los halcones eran sagrados en el antiguo Egipto. Esto podría simbolizar el triunfo sobre el dios Sol-Ra, quien tradicionalmente se representaba con cabeza de halcón. Pero justo cuando piensas que los rituales antiguos no podían ser más extraños, un secreto aún más antiguo esperaba ser descubierto a la sombra de una de las pirámides más icónicas de Egipto. En el año 2023, cerca de la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara, se descubrió uno de los entierros más antiguos de la zona. Al fondo de un pozo de unos 15 metros de profundidad, se encontraron varios sarcófagos y estatuas de madera. Dentro de uno de los sarcófagos, los investigadores hallaron una momia cubierta con una fina capa de oro. Después de un estudio detallado, los expertos calcularon que la momia tenía aproximadamente 4.300 años. Los historiadores señalaron que en esa época, los egipcios apenas comenzaban a desarrollar las prácticas de embalsamamiento. Antes de eso, la momificación ocurría de manera natural. Aún así, ya cubrían los cuerpos de personas influyentes con oro, un gesto para acercarlos a los dioses en la otra vida. La persona enterrada pudo haber estado muy cercana a los faraones. Sin embargo, no se encontraron nombres en las estatuas cercanas, así que su identidad sigue siendo un misterio. ¿Por qué crees que los egipcios ya usaban oro en los entierros antes de perfeccionar el embalsamamiento? ¿Qué nos dice eso sobre sus creencias? Comenta y platica conmigo. El hallazgo más intrigante fue un complejo de túneles que llevan hasta el mar Mediterráneo. Este sistema de túneles está a unos 15 metros bajo tierra y tiene una longitud total de más de 1.300 metros. La arqueóloga Martínez propuso que la tumba de Cleopatra, y posiblemente la de su compañero Marco Antonio, podría estar dentro de una estructura simbólica dedicada a Osiris, ya que la reina fue comparada con Isidora. Se cree que Cleopatra eligió este sitio en Taposiris Magna, para asociarse con Osiris y conectar a Marco Antonio con la deidad. Actualmente, investigadores dominicanos siguen explorando. Si la teoría de Martínez es correcta, podrían estar a punto de hacer un gran descubrimiento arqueológico sobre la posible tumba de la reina egipcia y su compañero. Y hablando de realeza perdida, vámonos más atrás en la historia, a un faraón misterioso cuya pirámide, y tal vez la de su esposa, estuvieron ocultas a simple vista durante siglos. La pirámide de Ameni-Kimao fue construida por el quinto faraón de la dinastía 13, alrededor del año 1790 a.C. Fue identificada por primera vez por arqueólogos en 1957 y explorada más a fondo en 1968. Originalmente tenía 35 metros de altura, pero fue gravemente dañada por saqueos, quedando solo partes de su base y cámaras internas. El faraón Ameni-Kimao gobernó solo 2 años, de 1793 a 1791 a.C., y es una figura poco conocida. Recientemente, en la región de Dashur, conocida como la necrópolis de los faraones del Reino Antiguo y Medio, arqueólogos hallaron los restos de una pirámide de unos 3.700 años de antigüedad.
entre las ruinas, encontraron una losa de piedra con el nombre de Amenikimao. Los historiadores creen que esta pirámide podría haber sido de su esposa, ya que estaba junto a la de él. Por supuesto, cuando hablamos de pirámides, ninguna es más grande. Pero ¿qué secretos siguen ocultos en sus enormes muros? Antes de explorar, tengo una petición especial de 10 segundos para todos los que me escuchan. Si pueden ayudarme de alguna forma, solo activen la campanita de notificaciones y suscríbanse al canal. Eso ayuda muchísimo. Y si lo hacen, haré todo lo posible para que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Trato hecho? La pirámide de Keops, también conocida como la pirámide de Jufu, es la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie. Construida hace más de 4.500 años, es la pirámide más grande de Egipto. Originalmente tenía 146 metros de altura, aunque hoy mide casi 139 metros. Está en la meseta de Giza, cerca del Cairo, y ha sido estudiada por más de 2 siglos. A pesar de muchas excavaciones, los arqueólogos no han encontrado los restos de Keops. Se han descubierto 3 cámaras, pero todas estaban vacías. Algunos creen que podría haber una habitación secreta que aún guarda el cuerpo del faraón. Investigadores del proyecto AERA descubrieron estructuras de piedra inusuales que podrían haber formado un sistema de seguridad de 2 niveles contra saqueadores. El primer nivel, en la entrada, tenía 3 grandes losas de piedra que se levantaban con ranuras y soportes. El segundo, más adentro, funcionaba de manera similar. Aún así, cuando la pirámide fue explorada por primera vez, la tumba ya estaba abierta. En 2015, el proyecto Escanear Pirámides comenzó a escanear la pirámide. En 2017, se detectó una gran cavidad sobre la Gran Galería usando tomografía de muones. Luego, en 2023, investigadores usaron un endoscopio largo para examinar el espacio, descubriendo que mide unos 2 metros de ancho y 9 metros de largo. Su propósito aún es desconocido. Algunos creen que fue intencional, y otros esperan que conduzca a los restos del faraón. Y mientras sigue la búsqueda del cuerpo del faraón, han sobrevivido hasta lo que comían para cenar, de la manera más sorprendente. En varias tumbas de faraones, arqueólogos han encontrado carne momificada. Por ejemplo, en la tumba de Amenhotep II, hallaron costillas de res conservadas con resina de pistache. Esta resina era cara y la usaban los ricos, sobre todo los faraones y sus allegados. Gracias a este método, las costillas duraron más de 2.700 años. Descubrimientos similares se hicieron en la tumba de Tutankamón, donde encontraron 48 cajas con diferentes tipos de carne conservada. Pero no todas las tumbas eran de reyes. Algunas cuentan historias mucho más extrañas. Durante excavaciones en la región de Fayum, arqueólogos encontraron los restos de un niño de unos 8 o 9 años, enterrado sobre 142 perros, la mayoría cachorros. El sitio tiene unos 2.100 años de antigüedad. Los expertos creen que pudo ser un ritual, aunque estos entierros eran raros en el antiguo Egipto. Solo se había encontrado un caso similar antes, en la necrópolis de Racón. Al principio, se pensó que el entierro estaba ligado a costumbres extranjeras, pero estudios posteriores no lo confirmaron. No había señales de heridas en los restos. Una capa de arcilla sobre los perros llevó a los investigadores a sugerir que el niño y los animales murieron en una gran inundación. Los hallazgos extraños con animales no terminan ahí. ¿Qué pensarías si te dijera que Egipto alguna vez tuvo una criatura con aletas y patas? En agosto de 2023, paleontólogos egipcios descubrieron una nueva especie de ballena antigua en Egipto, de unos 41 millones de años de antigüedad. Se llamó Tutankamón Cetus rhanensis y pertenecía al grupo Basilosaurus, un antepasado temprano de las ballenas modernas. El fósil medía unos 2,5 metros y pesaba alrededor de 190 kilogramos,
mucho más pequeño que otras especies de Basilosaurus, que llegaban a más de 4 metros. Esta especie vivía completamente en el agua y se alimentaba de calamares, pulpos y peces. Los estudios mostraron que la ballena era muy joven y no había alcanzado la madurez. Aunque la causa de su muerte es desconocida, el hallazgo da pistas sobre cómo las ballenas evolucionaron de animales terrestres a totalmente acuáticos. Una criatura de hace millones de años ya es impactante, pero el próximo descubrimiento podría ser más antiguo que nuestro propio Sol. Hipatia es una de las piedras más misteriosas encontradas en la Tierra. Descubierta en 1996 en el desierto libio de Egipto, fue nombrada así por la filósofa Hipatia de Alejandría. Aunque pesa solo 3 gramos, se cree que la piedra es más antigua que el Sol. Su origen exacto y el tiempo que pasó en el espacio siguen siendo desconocidos. Los científicos siguen estudiando su composición única. Hipatia está hecha principalmente de carbono, junto con oxígeno, silicio, aluminio, magnesio, sodio, calcio, hierro y nitrógeno. Estos elementos no coinciden con los de nuestro sistema solar, lo que sugiere que vino de muy lejos en el espacio. Los expertos piensan que se formó después de la explosión de una supernova tipo Ia, convirtiéndola en un meteorito raro de fuera de nuestro sistema solar. Mientras las piedras espaciales nos hablan del cosmos, el siguiente hallazgo nos regresa a la Tierra, a una reina misteriosa que apareció de repente en la historia real de Egipto. En 2015, arqueólogos checos descubrieron una tumba en la necrópolis de Abu Sir, cerca de El Cairo. Dentro había una momia de unos 4.500 años, junto con figurillas, vasijas y joyas. Una inscripción en la pared identificó los restos como la reina Gens Caos II. Hasta entonces, los historiadores no tenían registros de ella. Ahora creen que fue esposa de un faraón de la dinastía Quinta, posiblemente no del faraón Fereferu, como antes se pensaba. Este hallazgo es importante porque ayuda a llenar huecos en la historia de la dinastía Quinta de Egipto, según el ministro de Antigüedades Mahmud al-Damat. Pero a veces, ni los faraones se salvan del paso del tiempo. El próximo entierro cuenta una historia de gloria, plata y una descomposición inesperada. En los años 40, el arqueólogo francés Pierre Montet descubrió una tumba en Tanis, pero tuvo que irse por la guerra. Regresó en 1951 y confirmó que pertenecía al faraón Susenes I, quien gobernó de 1039 a 993 a.C. El faraón fue enterrado en 3 sarcófagos: granito rosa por fuera, granito negro en medio y un ataúd interior de plata. En el antiguo Egipto, la plata era más valiosa que el oro y simbolizaba los huesos de los dioses. El ataúd de plata pesaba unos 90 kilogramos, reflejando la gran riqueza del gobernante. Sin embargo, los restos del faraón estaban mal conservados por daños de agua en la tumba. El entierro también incluía objetos de oro como una máscara funeraria, sandalias, cubrededos y joyas, incluyendo un collar de lapislázuli hecho especialmente para el faraón. Este descubrimiento fue un gran hito en la egiptología, y los artefactos se exhiben ahora en el Museo Egipcio de El Cairo. Suscríbete para más viajes al misterio. De tumbas perdidas a piedras cósmicas, apenas comenzamos a descubrir los secretos más profundos de Egipto. Pero mientras las tumbas se deterioran, algunos símbolos antiguos han sobrevivido, tatuados en piel que ha durado miles de años. ¿Qué revelan estos tatuajes? Durante el periodo del Nuevo Reino, de 1550 a 1070 a.C., el pueblo de Deir el-Medina era hogar de artistas y constructores de tumbas reales. En 2019, arqueólogos descubrieron un gran sitio de entierro ahí. Entre los restos había 2 mujeres con piel preservada, que mostraba tatuajes antiguos. Usando tecnología moderna, los investigadores reconstruyeron los diseños,
y descubrieron que eran símbolos de protección, no solo decoración. Una mujer tenía un tatuaje en el muslo izquierdo de una deidad, que protegía a mujeres y niños, junto con la imagen de una copa. La otra tenía el ojo de Horus, una deidad coronada y una línea en zigzag que simbolizaba el agua. Los científicos creen que estos tatuajes se usaban para protección durante el parto y para evitar enfermedades. ¿Sabías que el lodo no solo se usaba para construir, sino también para salvar el alma en el más allá? Después de su hallazgo, los descubrimientos arqueológicos se estudian con tecnología moderna. Por ejemplo, científicos australianos analizaron una momia cubierta de arcilla de 3.500 años guardada en la Universidad de Sydney. El esqueleto reveló que probablemente era una mujer que murió entre los 26 y 35 años. Todo el cuerpo estaba cubierto con una capa de barro, una práctica rara pero ya observada antes. Los estudios mostraron que el barro se añadió después para reparar daños de una momificación deficiente. Los egipcios creían que un cuerpo dañado impedía la entrada al más allá, así que el barro ayudaba a sellar y proteger los restos. También imitaba el recubrimiento de resina usado en entierros de élite, tal vez para copiar sus costumbres. La preservación era un arte, pero capturar el alma de una persona en un retrato, eso es justo lo que logra el siguiente hallazgo. En 2022, arqueólogos encontraron muchos artefactos, pero los retratos de Fayum fueron los más destacados. Descubiertos por primera vez a finales del siglo XIX por el arqueólogo británico Flinders Petrie. Estos retratos se pintaban en las envolturas de las momias y mostraban imágenes realistas de quienes habían fallecido. Se crearon entre el primer y segundo siglo después de Cristo, y muestran el realismo de los artistas y el cambio cultural en Egipto bajo la influencia grecorromana. Después de la conquista de Egipto por Alejandro Magno en el año 332 a.C., la dinastía tolemaica introdujo la era helenística, que transformó las tradiciones egipcias. Los retratos funerarios se volvieron populares en esa época, pero solo los ricos podían pagarlos. Su estilo realista contrasta mucho con las imágenes tradicionales del antiguo Egipto. Ahora regresemos a una historia más íntima. Una joven, un collar poderoso y una deidad que sonreía a la alegría y la protección. Durante excavaciones en la antigua ciudad de Kitán M, a varios cientos de kilómetros de El Cairo, arqueólogos hallaron los restos de una joven de hace más de 3.300 años. Alrededor de su cuello había un collar con dijes en forma de gota y 3 anillos de oro, uno de ellos con la imagen del dios egipcio Bes. Bes era conocido como el dios de la alegría y la celebración, además de ser protector de mujeres embarazadas y niños pequeños. A diferencia de otros dioses, se representaba como una figura bajita y robusta, con rasgos exagerados, cabeza grande y lengua afuera. Esta deidad era especialmente venerada por mujeres, y objetos con su imagen eran comunes entre las pertenencias de mujeres casadas en el antiguo Egipto. Pero así como un amuleto protector es fascinante, ¿qué tal una lengua de oro? El próximo hallazgo rompe todas las expectativas. En 2021, arqueólogos españoles en Elba descubrieron 2 tumbas de más de 2.500 años de antigüedad. Los restos, de un hombre y una mujer, estaban enterrados por separado en sarcófagos de piedra caliza. Había varios objetos, incluyendo joyas, figurillas y artículos funerarios. La tumba de la mujer había sido saqueada, pero la del hombre estaba intacta y bien conservada. Un detalle único era la presencia de láminas de oro en lugar de sus lenguas. Esta práctica, común en el antiguo Egipto, reflejaba la creencia de que el oro era sagrado y conectado con los dioses. Se creía que una lengua de oro ayudaba a los muertos a comunicarse con Osiris para entrar al más allá. En algunos casos, los embalsamadores reemplazaban la lengua con una placa de oro como parte de este ritual. Y hablando de cosas extraordinarias, ¿qué pasa cuando el cuerpo necesita una segunda oportunidad para caminar en el más allá
gracias a un dedo de madera. En el año 2000, arqueólogos en la necrópolis de Sheikh Abd el-Qurna encontraron una momia con un dedo gordo de madera. Al principio se pensó que tenía unos 2500 años, pero estudios confirmaron que tenía al menos 3000 años, siendo la prótesis más antigua conocida. El dedo había sido ajustado varias veces, lo que sugiere que se usaba regularmente. Tenía una base de madera, una placa de sujeción y partes móviles unidas con hilos fuertes. Aunque algunos pensaron que era solo para el entierro, los estudios mostraron que el hombre lo usó en vida para caminar. Y pasando de extremidades a luz, prepárate para el redescubrimiento de un sitio sagrado, dedicado enteramente al dios del sol. En 2021, a unos 20 kilómetros de El Cairo, arqueólogos hicieron uno de los descubrimientos más importantes de la egiptología en 50 años. Encontraron un templo de 4500 años dedicado al dios Sol Ra, construido durante la dinastía quinta entre los años 2465 y 2323 a.C. Solo se han encontrado 3 de los 6 templos solares conocidos. Este nuevo, hecho de ladrillo de barro, medía al menos 60 metros de largo y unos 20 metros de ancho. Sus paredes blancas y negras estaban decoradas con diseños rojos y azules, algunos aún visibles. Una columna alineada con el sol estaba en el patio, y se hallaron muchos objetos rituales. Todo esto confirma que era uno de los raros templos construidos para honrar a Ra. Pero entre templos y tumbas, el próximo hallazgo puede ser el más inquietante. Dice predecir el fin del mundo. En 2017, arqueólogos en Egipto hallaron un libro antiguo de unos 5000 años de antigüedad. Los investigadores tardaron varios años en traducirlo y quedaron intrigados por su contenido. El texto hablaba de creencias antiguas sobre el origen de la humanidad, los dioses y fuerzas sobrenaturales. También incluía una predicción simbólica de un juicio futuro si la humanidad se pasaba de la raya y enfurecía a los dioses. Según el texto, la gente enfrentaría un juicio, recibiendo castigo o bendiciones. Aunque estas ideas son comunes en mitologías antiguas, es impresionante que las primeras civilizaciones reflexionaran tanto sobre el destino de la humanidad y el fin del mundo. Y cuando creías que no podía ser más revelador, el último descubrimiento revela el proceso que hizo posible la inmortalidad egipcia. En 2023, a unos 30 kilómetros del Cairo, arqueólogos hallaron tumbas de sacerdotes antiguos y 2 talleres de embalsamamiento, uno para humanos y otro para animales. Ambos talleres, de la época de la dinastía tolemaica en el primer siglo a.C., están bien conservados. En el taller de humanos, los investigadores encontraron herramientas de embalsamamiento y vasijas de barro con inscripciones. Los residuos químicos dentro de las vasijas revelaron nuevos detalles sobre la momificación egipcia. Aunque los textos antiguos daban algo de información, muchas prácticas seguían siendo un misterio. Este hallazgo ha llenado huecos importantes y es considerado una gran contribución a la arqueología. ¿Cuál de estos descubrimientos te sorprendió más? ¿Las lenguas de oro, las ballenas que caminaban o los túneles secretos hacia Cleopatra? Cuéntanos en los comentarios. Nos morimos de ganas por saber qué fue lo que más te fascinó. Si te gustó el video de hoy, no dudes en darle like y suscribirte a mi canal. Tu apoyo es muy importante para nosotros. No te pierdas el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. Seguro que te van a encantar el contenido que traemos. Por favor, déjanos un comentario sobre qué país te gustaría que exploremos después. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.